Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Observing the boldness En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras ni instrucción, y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que los obedezcamos a ustedes en vez de a Él? Júzguenlo ustedes. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Verbum Domini. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en la tienda de los justos. La diestra del Señor es poderosa. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. His right hand is exalted. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
This is the day the Lord Este es el día en que actuó el Señor. glad and rejoice. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus had risen, Jesús, resucitando al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. she went and told Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban tristes y llorando. when they heard that Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. after this he Después, se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. they returned and También ellos fueron a anunciarlo a los demás, they did not be pero no les creyeron. but later as Por último, se apareció Jesús a los 11 and rebuked cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. he said to them, Y les dijo, go into the whole vayan al mundo entero and proclaim the y gospel prediquen to el Evangelio every creature. a toda la creación. Verbum Domini. Emile Zola was Emilio Zola fue un atheist. ateo francés muy famoso, enemigo de la fe católica. En 1892, 1892 anunció que iba a escribir un libro acerca de las apariciones de Lourdes que se habían reportado y las curas milagrosas que habían acontecido ahí. Así que creó gran revuelo y mucha atención. Y cuando llegó a Lourdes en 1892, la prensa estaba ahí para verlo, mientras visitaba el buró médico que investigaba diferentes alegatos de curas. Y también tuvo la oportunidad de hablar con personas que decían que habían efectivamente sido curadas en Lourdes. and in his book that Y he en su libro que escribió en 1894, titulado Lourdes, he writes, I will escribe, admit that I came admitiré across some que me topé con algunos casos de curas verdaderas, cases of muchos casos de desórdenes have undoubtedly been de los nervios, sin duda, se curaron. and there have also been Y other también cures hubo which otras may be curas que attributed quizás pueden ser atribuidas a errores de diagnóstico parts of de doctors parte de los médicos that the patient que habían atendido a los pacientes cured. supuestamente curados. Así que estoy diciendo que o bien era algo psicosomático, que había algo en sus Or the mente, doctors simply nervios, o que el doctor simplemente había diagnosticado erróneamente. stories that he Pero una de las historias que él relata en su libro was a real person who fue was una persona her name was Marie, verdadera que fue curada de nombre Marie Labranchou. and she had advanced Ella tuberculosis. tenía tuberculosis avanzada, Near death, she had an estaba ashen color, she cerca de la was muerte, blood, and Emile Zola tenía color saw gris, this escupía sangre, y Emilio Solá vio esto, cured. y ella quedó curada instantáneamente en Lourdes. Well, Zola Bueno, in his Solá, en su libro, he wrote that escribe this que, is something that y eso es algo que long after continuó mucho tiempo después events at de Lourdes, los eventos en Lourdes. she for the rest En of her ella, life, she el was resto de la vida de ella quedó completamente curada y solía ir a Lourdes, de hecho, a ayudar. Emile Ella Zola. He was se interested in siguió en contacto con Emilio Solá. in his book. He said En that su she libro, immediately
Él cuenta que ella inmediatamente se volvió a enfermar y que muy pronto murió, poco después, gritando cuando moría, estoy curada, estoy completamente curada. Así que esto es lo que él escribe en su libro, contando algo falso acerca de la sanación que había ocurrido. Y cuando le cuestionaron acerca de esto, él contestó, yo soy el amo absoluto de mis personajes y mis novelas. Los hago vivir o morir, según me guste. El hecho de que la señora Levenchu haya quedado sanada, ella no tiene ningún derecho a quejarse. Yo no creo en milagros. Así yo viera a todos los enfermos mejorar instantáneamente, yo no creería. Así que obviamente ella estaba convencido. Esta es una de las historias mencionadas en el libro de Gary Mashuda, titulado Testigos Hostiles. Y en este libro, él señala cómo incluso aquellos que son enemigos de la fe señalan hacia cosas que prueban la fe. Los enemigos de la fe admiten hechos cruciales que subrayan, que socavan sus propias posturas. Terminan testificando de la fe que está tratando de destruir. Así que solo admitió que le había visto milagros. Y aquí tenemos uno que obviamente había tenido tuberculosis avanzada, que no podía haberse considerado simplemente como una enfermedad psicosomática o un diagnóstico mal hecho. Él vio que estaba cercana a la muerte. Así que él tuvo que reconocer y dijo, bueno, simplemente hago mis personajes y mis novelas como yo quiero. Tengo la libertad de hacerlo como autor, a pesar que es bastante deshonesto. Y sin embargo, esto da testimonio de la realidad de ese milagro en Lourdes. Y en este libro de los testigos hostiles, me gusta la conclusión que Gary da. Él habla acerca de cómo en 1898 un hombre llamado Secundo Pia, un fotógrafo italiano aficionado, había tomado por primera vez una foto. Había una foto del manto de Turín. Y cuando estaba revelando los negativos, se da cuenta que la imagen en el manto de Turín es en sí un negativo. Y que ahora ese negativo del negativo estaba revelando diferentes detalles acerca del hombre en el manto. Y aquí tenemos lo que Gary concluye. En su libro que relata a todas estas personas que eran testigos hostiles de la fe. Él dice, el testimonio de los testigos hostiles puede ser como el negativo de una foto, que revela detalles y dimensiones nunca vistos antes, en forma mucho más dramática. A menudo, a pesar de sí mismos, estos testigos ayudan a apoyar el caso de que algo maravilloso ha ocurrido en Judea en el primer siglo, que continúa hasta hoy, y sin duda seguirá hasta el fin de los tiempos. Esta es la alabanza de parte de los enemigos de Cristo. Por ejemplo, él habla de personas como Voltaire, quien era considerado el padre de la Revolución Francesa, ese movimiento anticatólico, antife en Francia. Voltaire tiene su propio testimonio. Los nazis, cuando ven la Iglesia Católica como uno de los grandes obstáculos en el camino del Tercer Reich, personas de otras religiones, personas como los periódicos anticatólicos en Portugal en la época de las apariciones de Lourdes, cuando estuvieron presentes para ridiculizar el milagro del sol cuando iba a ocurrir, y al final terminaron dando testimonio de ello en estas publicaciones anticatólicas. Así que, incautamente, sin darse cuenta, terminan dando testimonio de la verdad de lo que están tratando de destruir. Así que una de las primeras de los que habla es el que tenemos en la primera lectura de hoy.
where here Peter and John, we Cuando escuchamos que Pedro y Juan, ayer escuchamos, este es Hechos de los Apóstoles, capítulos 3 y 4, how they had gone to the cómo temple. habían ido al templo y el paralítico de nacimiento. Peter says to him, I don't have Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, camina. And this man stands up. Y el hombre se pone de pie y la gente ve al hombre que siempre había sido limosnero, lo habían visto toda la vida, paralítico, pidiendo limosnas, They see him la única forma que podía ganarse la vida. Y ahora lo ven parado, saltando, dando gracias a Dios. Les llama la atención. Peter and John begin Así que Pedro y Juan empiezan a predicar ante el pueblo. of our own. No se trata de ninguna santidad nuestra, sino en nombre de Jesús, el Nazareno. Is that Pero ¿qué sucede? Que el Sanedrín others, and they confer with one another. se reúne y consulta unos con otros diciendo, ¿qué hemos de hacer con estos hombres? In Jerusalem, no Todos los que viven en Jerusalén saben que se realizó una gran señal a través de ellos deny it. y no podemos negarlo. They can't deny No podían negar what he had witnessed. lo que todos habían presenciado. We're still Y esos alive, testigos many of them. aún estaban vivos, muchos de ellos, cuando Lucas estaba escribiendo esto, a comienzos de los años 60 después de Cristo. Witnesses could still be interviewed, and Luke Los testigos aún podían ser entrevistados y Lucas nos dice el lugar donde ocurrió, la hora aproximada, la gente que estuvo presente. so he's obviously Así testifying. que obviamente está testificando de un evento verdadero que ocurrió y muchos de esos testigos seguían vivos. And so the Sanhedrin, although Así they que el Sanedrín, a pesar que estaban opuestos a la fe y les dijeron no prediquen más en nombre de aquel, could not deny, no podían negar everyone living in Jerusalem Ah, knows que todos los que vivían en Jerusalén sabían que una gran señal se había realizado a través de ellos y nosotros no podemos negarlo. Así que es algo que era público, de lo que todos estaban enterados. particular place that Luke Fue en aquel lugar en particular al que se refiere Lucas, But it was quite unlike pero the pagan magicians, for example. fue muy diferente a los magos paganos, que eran capaces de hacer portentos para poder obtener Certain things el asombro de la gente, cosas como Simón el mago que the apostles worked ve a los apóstoles obrando un milagro y les dice, offers them money les ofrece dinero that they have. para que les den a él el poder que él tenían y lo reprochan. But for those pagan Pero magicians and para wonder workers, a- aquellos magos the awe of paganos for themselves. era para obtener el asombro de la gente, para beneficio propio. Pero estas señales eran algo diferente. En las escrituras se les llaman señales. Esas señales señalan hacia algo Someone mayor, to Jesus Christ, Jesus alguien más, the Nazarene, Jesucristo, el Nazareno, rose from the dead, and it's quien resucitó de entre los muertos y ahora resurrection that is bringing es el poder que emana de su resurrección el que está logrando todas estas maravillas y signos. in today's gospel. Así que en el Evangelio de hoy escuchamos cómo concluye con, Jesus, vayan al mundo entero, dice Jesús, men who are full of doubts, a esos hombres que están llenos de dudas, y sin embargo dice él a ellos, the whole world, and proclaim. vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. The end of Mark's gospel. Es el final del Evangelio según San Marcos. Es el más breve, 16 capítulos de largo. Y en la última oración, no la tuvimos hoy, pero la última oración del Evangelio según San Marcos Is this, es la siguiente. chapter 16. Es el capítulo 16, versículo 20. And they went forth and preached everywhere. Ellos salieron a predicar por todas partes, The Lord worked with them colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra by the con las señales que la acompañaban. Amén. So they go out, Así que ellos salen, así como el Señor les había mandado, the gospel to every vayan y prediquen el Evangelio a toda la creación, van y predican a todos lados, mientras que el Señor confirmed obraba con ellos y confirmaba el mensaje, como con las señales que la acompañaban. So these miracles that we Así que estos milagros que escuchamos una y otra vez en los Hechos de los Apóstoles, wonderful that Luke es maravilloso que Lucas nos diga going on in the lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva, si no, no sabríamos nada de lo que ocurría en la iglesia primitiva. Y lo que vemos es que efectivamente el Señor
conforme al mensaje que estaban proclamando mediante estas señales, mediante estos milagros. We praise God that Así que alabamos a Dios, who are hostile porque incluso aquellos que son hostiles a la fe, have another reason to love our enemies. tenemos incluso otra razón más para amar a nuestros enemigos, porque sin saberlo muchas veces están dando testimonio de las verdades que socavan su propia posición y confirman nuevamente la verdad que Jesucristo es realmente resucitado entre los muertos y continúa If we open obrando en nuestras vidas. Si le abrimos la puerta a Él, si lo recibimos, Él va a obrar milagros en nuestras vidas también, cambiando nuestros corazones, ayudándonos a que aumente nuestra unión con Él y a llevar su luz al mundo entero.